Sonámbulo dialéctico. El tema de hoy es industria alimenticia y tenemos aquí nuestro invitado, John Bonilla. Él es ingeniero de alimentos. Cuéntanos un poquito qué hace un ingeniero de alimentos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, mi ingeniero de alimentos está vinculado en muchas partes de la cadena productiva de algún producto alimenticio y tenemos un papel muy importante que es garantizar la inocuidad de los alimentos. Inocuidad de los alimentos, pues es la garantía de que un producto alimenticio no le va a causar daño a la persona que lo vaya a consumir, ¿cierto? Y también estamos muy amarrados al marco normativo, a las resoluciones que rigen a cada país con respecto pues, a la fabricación de estos alimentos. Tenía entendido que ustedes, gestionan los recursos a través de procesos y tecnologías, ¿verdad? Buscando la rentabilidad de las empresas, ¿no? Hay una forma, digamos, siendo la mala alimentación una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿es posible buscar un punto medio entre rentabilidad, alimentos saludables, pero también asequibles para el mercado? Tengo entendido que las empresas veganas u orgánicas podrían ser un buen ejemplo de alimentos saludables, pero ¿qué tan asequibles son, verdad? Porque son bastante costosos. ¿Se puede buscar un punto medio entre estas tres variables? Bueno, hay que partir de dos cosas. La primera, digamos que el rol del ingeniero de alimentos no es buscar afectar la salud del consumidor, sino más bien buscar procesos que sean rentables y no afecten la salud del consumidor. Y como número dos, el mayor porcentaje de empresas son medianas empresas acá en Colombia. Es un pequeño porcentaje de grandes empresas que son pues, multinacionales. Y estas grandes empresas pues, buscan la manera de generar cada vez más recursos económicos, la ganancia. Pero bueno, sí hay una manera y por eso es importante el papel de nosotros, los ingenieros de alimentos, porque existen muchos alimentos que se pueden sustituir por los aditivos que actualmente se están usando. No sé si has escuchado del famoso amarillo número 5. Pues ese producto es muy común. Ese amarillo número 5 es el mismo, la misma tartracina se llama. Okay. Entonces, ese nosotros lo encontramos en los empaques. Es un colorante que con pequeñas cantidades, pequeñas dosis, pues le da el color característico a las gaseosas, a las papas que son como color naranjitas, ¿cierto? Entonces, este producto pues tiene un sustituyente natural que existe en este momento, que está demostrado que se puede usar y que tiene muy buenos beneficios. En este caso es la cúrcuma. Entonces, la cúrcuma es un sustituyente de la tartracina, pero ¿qué pasa? Es más costoso conseguir cúrcuma que conseguir tartracina. La cúrcuma te puede estar costando 4 veces más que la tartracina. Pues eso para las personas, las grandes empresas que te menciono, pues no es negocio para ellos, no es rentable. Segundo, es el tema de calidad de los productos. Resulta que desafortunadamente muchos de estos aditivos tienen sus estudios y han demostrado que son perjudiciales para la salud. Sin embargo, las recomendaciones que hace la FAO, las dosis deben de ser controladas para que no vaya a afectar la salud. Sin embargo, si nosotros hacemos este sustituyente, pues va a afectar en términos de calidad el producto. Entonces, por ejemplo, la gaseosa, que es de color como amarillita, como naranja, ¿cierto? Ya no va a saber no va a tener ese mismo sabor. Eso, por un lado. Por otro lado, pues las entidades territoriales de salud, o sea, los que hacen visitas de inspección, vigilancia y control a los diferentes establecimientos, empresas, muchas veces se quedan cortos de conocimiento, pueden desconocer que existe un conservante que, un ejemplo, ¿no? Se le echa a la carne y resulta que el fabricante le está agregando más de la dosificación recomendada. Y entonces el mismo inspector que vaya, pues no conoce la dosificación que es y entonces pues se queda corto. Y pues hoy en día el sector industrial privado está más capacitado que el sector público. Pero este color se lo ponen a los alimentos por ser estético para vender más, sin embargo, no aporta beneficios a la salud, sino que antes jode, pues, por así decirlo. Sí, exactamente. Por eso hay una tabla que da la FAO. La FAO es donde nacen pues todas las normas a nivel mundial, nace en Europa y te dicen, esta es la lista de los aditivos que hay. Entonces, a estos aditivos, por cada 100 gramos de muestra
o de producto que tú tengas, se autoriza el uso de 2 miligramos, un ejemplo. Entonces, eso es como el permitido. ¿Y por qué es el permitido? Porque si te pasas de eso, ya va a ser perjudicial para la salud. Ya, En todos los alimentos vemos la tartaracina, ¿sí? No en todos, Bueno, en la mayoría. en casi el 70%. La ingesta de esto está relacionada con el cáncer, ¿sí? Sí, En este tema de la cúrcuma, bueno, la cúrcuma es un alimento que es muy invasivo, el sabor. es controlable. Sí, se podría controlar. Sí, claro, es que eso depende de las cantidades de alimento o de producto que estés preparando. Y por ejemplo, todos estos, como los que reemplazan al azúcar, la maltodextrina, Los eh, polioles creo que se llaman. ¿se llaman Ujú. polioles? ¿Qué tan buenos son? Es igual, ¿Qué tanto es los que es absorbe el igual. cuerpo? Hay estudios que muestran que muchos de estos productos son cancerígenos. Entonces, pues sí, obviamente todo en exceso es malo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que el azúcar es más adictiva que la cocaína. sí, de hecho hubo un experimento de ratones que ya eran adictos a la cocaína y les pusieron agua azucarada y terminaron siendo más adictos al azúcar que a la misma cocaína. Sí, sí, sí. Entre más natural sea el alimento, mucho mejor, ¿no? Pero pues hoy en día las industrias tienen de todo y usan de todo y cuál es la mejor alternativa. Hay productos que hay que agregarles, conservantes que hay que agregárselos para aumentar la vida útil del producto, porque, digamos, pensando desde el nivel de una empresa, y si yo soy un fabricante de un producto, si yo estoy hablando de un queso, por ejemplo, que la vida útil de un queso, si le agregas conservantes, es cerca de 30 días, ¿cierto? Pero si no tiene conservantes, el queso se te va a dañar rapidísimo, dura como unos 10 días. Entonces, pues no es negocio. Distribuyas todo ese queso, que el transporte se demore de 3 días o a 5 días en llegar a todos los diferentes de la zona de ciudad para que se dañe en 2 o en 3 días. Entonces, pues ahí sí se necesita la adición de estos conservantes. En el sector industrial, si se piensa en signo pesos, pues van a usar lo que es más perjudicial para conservar las cosas y van a evitar de usar lo que de pronto es menos perjudicial o más natural para conservar las cosas. Pasa mucho también con el aceite de soya hidrogenado o parcialmente hidrogenado. Básicamente lo que hacen es agregar hidrógeno al aceite de soya para alargar la vida del producto, pero es súper dañino para la salud. Se usa en todo tipo de panes y eso es lo que trae las grasas transaturadas, ¿verdad? Depende de muchas cosas, de la intención que tenga la empresa, el fabricante, porque yo puedo tener la intención de sacar productos buenos y los saco saludables y los hago y van a ser más costosos. No sé si ustedes han visto en el supermercado ahora que en las góndolas muestran productos saludables y uno va a mirar y no tiene nada de saludable. Tiene Es igual. endulzantes, sí, es igual. Entonces, sí, sí, muchos le han quitado alguna que otra cosita. Y hoy en día, pues el consumidor sabe leer más la etiqueta, ¿no? No sé, por ejemplo, ahorita en Colombia está la resolución 810, que está en curso. Lo que va a hacer es poner en la parte frontal del empaque el sello que te va a decir alto en sodio y así el consumidor sabe, uy, eso tiene muchas grasas saturadas, mucho sodio, entonces no lo compro por eso. Y eso pasa también, digamos, con el jarabe de maíz, que se lo echan a gaseosas azucaradas, aderezos y encurtidos. Tiene más fructosa que glucosa y lo que hace es que, como activa el sistema de recompensas del cerebro, en la dopamina y la serotonina, sentís más hambre por más tiempo y antojo como de comer más. Sí, tal Y cual. incluso afecta también al cerebro, ¿no? Se hizo un experimento también de ratones, estaban entrenados para el laberinto y se les dio jarabe de maíz y ya no recordaban cómo ubicarse después de eso, ¿sí? Por esos ratones, ¿no? Los ponen para como conejillos de India, le dan a los Ya ratones. los tienen adictos y brutos, güey. Y la gente cree que cuando come ensalada, pues está comiendo súper bien y todo, pero cuando le echan el aderezo, ahí no saben que ese aderezo tiene jarabe de maíz, ¿no? Por mucho que esté en la ensalada, pues sí, te jode lo nutritivo de la ensalada. En los países en donde más se ha tratado de regular eso ha sido Latinoamérica. En México y en Chile Sí, fue difícil para que las industrias se pudieran regular, para ponerle toda esa cuestión de las etiquetas mucho más claras para que la gente entendiera cuáles son más nocivas que otras. claro, no, eso, y eso no es una, lo que tú dices, eso no es una lucha de una semana, ni un mes, ni 2 meses, ni un año, de hace mucho tiempo. Entonces, mira, por ejemplo, una asociación que se llama ACTA, se llama Asociación Colombiana Tecnológica de Alimentos. Es un equipo de ingenieros de alimentos que le metieron fuertísimo al tema de la ley de la comida chatarra.
y pues ellos tuvieron muchas demandas del sector privado por eso. Ahora, cuando sale una ley, tiene que haber una resolución para que regule esa ley. Lo que hace es que las empresas tienen que poner en su empaque primario estos logotipos en forma de octágono que les dice exceso en, alto en. Ya ahorita está súper bueno porque ya la aprobaron, ya salió la resolución, pero eso llegaba al consejo y resulta que allá se perdía, no lo aprobaban ni nada. Entonces, esta asociación hizo algo muy interesante y muy bueno, pues a mí me gustó muchísimo. Resulta que canalizaron por medio de un correo electrónico a la persona que tiene que pasar en el Senado las propuestas para que las aprueben. Entonces, compartieron en esa base de datos todos los miembros que estábamos ahí, le mandaron el correo y le dijeron, mire, manden un derecho de petición a este correo, pero pues ellos lo facilitaron todo, porque te metías al enlace y ya estaba la carta hecha, la fecha, o sea, como un correo automático, solamente tenías que poner tu teléfono, tu cédula y tu nombre, y le dabas a enviar y ya le llegaba ya. Eso era un poco de derecho de petición. Pues listo, hasta que por fin, pero Claro, eso no lo mucha aprueban presión. y le hacen exactamente, mucha presión. Entonces, ¿qué pasa? Lo retardan para que se olvide, para que no lo aprueben. Y pues porque muchas personas o empresas, grandes empresas, pues, no les conviene. Claro, y la gente se preguntará, bueno, ¿esto de las etiquetas habrá tenido buenos resultados? Y sí, efectivamente en México, 2 años después, pasó de ser el número 1 en el consumo de bebidas azucaradas al número 4. Y en Chile se redujo el 25%. O sea que sí, sí ayuda, ¿no? También con las etiquetas, en parte, no sé ahorita cómo lo estén tratando Chile y México y Perú, pero también son muy engañosas, ¿no? Porque si el contenido tiene menos de 0,5 gramos de grasa transaturada, no lo ponen, ¿sí? Sí, Y exactamente. resulta que en el empaque vienen 8 porciones. Entonces, ahí estás agarrando pues 8 veces menos de 0,5 gramos y pues suma, ¿no? Pero es que el producto, o sea, la unidad es una porción, pero si ya vienen varias porciones, la idea es que tú te comas solamente una porción. El público debería saber que hay un 0, algo de gramos de grasa transaturada en esa porción. Siempre tratan como de esconder esa información. O cuando dicen ¿Y por que qué? tiene 0% de grasa, pero tiene tanto de azúcar, ¿no? Entonces cambian una cosa por otra. Ya, pues bueno, ahí hay que entender cómo sale la tabla nutricional, ¿no? Eso es por varias cosas. Primero, porque temas de notación científica. A ti te da 0,6, pues lo aproximas a 1. Pero si te da por debajo de 0,5, pues lo aproximas a 0. Y lo otro, porque también se considera que no representa un problema en la salud si el consumidor tiene ese consumo de 0,4 o 0,5. Entiendo. Sería como el problema, sería la frecuencia de esas porciones, ¿verdad? Sí. La cosa que a mí no me cuadra y el punto que yo doy es, vos te comes una porción, pero resulta que como tiene azúcar y como el azúcar es adictiva, pues va a hacer que te comas y más porciones. Y en tu inconsciente tenés el placebo de que no está mal si te comes más de un pedazo porque estás viendo que tiene 0 gramos de grasa transaturada. En el mundo hay 8 billones de habitantes y se produce comida para 10 billones de habitantes. Hay 1,2 billones de personas muriendo de hambre y 1,3 por obesidad. Curiosamente, los países que más siembran la comida son los que más mueren de hambre. Los campesinos producen el 80% de la comida de los países desarrollados. Entonces, dos problemas principales. No es un problema de cantidad de alimentos, sino un problema de logística y de distribución. El otro problema es la obesidad, o sea, la cantidad y la calidad. Entonces, en la parte de la obesidad, ¿qué alimentos le estamos ofreciendo a la gente, verdad? Porque lo que tú mencionabas antes era este tipo de comerciales engañosos, donde decían cosas como nutritivo, saludable, gluten free, ¿no? No quiero mencionar nombres, pero a pesar de que están riquísimas, Ajá. se vuelven más locos que los Adams, por así decirlo. Entonces, pues la obesidad desde los años 1960 hasta hoy ha aumentado más de un 40% y pues afecta a las clases más bajas, ¿verdad? En los estudios mostraban que 1 de cada 2 niños afroamericanos va a tener diabetes. 1 de cada 5 niños afroamericanos, incluso también hispanos, tiene obesidad. Y hay hoy en día jóvenes de 18 años con diabetes tipo 2. O sea, la cosa está bastante fea. Entonces, la cuestión es, lo que más el sistema le está ofreciendo a la gente en los comerciales, en los medios, es pura comida chatarra, ¿no? Vemos más comerciales de hamburguesas que, no sé, que ensaladas, yo qué sé. Sí, ya que mencionas publicidad engañosa, hace mucho tiempo los empaques
primarios traían siempre figuras como animales, como superhéroes, para que los niños en el supermercado cuando iban con sus papás, pues cogieran esos productos por la mascota o la imagen que traía el producto. Y los productos no eran buenos saludablemente para un niño. Pues uno lo veía los personajes que parecían como elefantes o algo así. Bueno, Las propias chocoaventuras. Y antes había una mala concepción, ¿no? De que si el niño era gordito y tenía los cachetes rojitos, entonces era sanito. Pero pues eso ya no va. No sé si ahora esté mejor o peor, porque es que ahorita la publicidad se mete en las redes sociales y en los videojuegos de los niños, ¿no? uy, sí. Mira, por ejemplo, es otra de las costumbres de cada ciudad. Por ejemplo, aquí en Cali, uf, los negocios que venden hamburguesas por todo lado. Vos vas a la esquina y está el food truck, el carrito, pues, vendiendo sus perros, sus hamburguesas. Ahí yo me pongo a analizar, ¿no? Y para ti, ¿será una hamburguesa mala o será buena? Depende de cómo se haga. Exactamente, depende de cómo se haga, porque si tú le preguntas a un nutricionista, ¿qué tiene una hamburguesa? El pan, tiene carne y tiene tomate y tiene Lechuga. más lechuga, ¿cierto? Y queso. Eh, El pan es carbohidrato. La carne es proteína. La lechuga te da minerales, te da vitaminas también. Entonces uno dice, no, pues es un alimento que es completo, una hamburguesa. Pero el claro, problema es lo que tú dices, cómo lo están haciendo. Entonces ya viene otro tema que es importante, por ejemplo, en la carne procesadas. Entonces, si es a nivel industrial, cuando vos tenés una empresa grande que vende carne de hamburguesa, pues eso es una producción, un producto industrial y no un alimento que te vaya a dar pues, los nutrientes necesarios. Cuando estás en la industria, se hace de la siguiente manera. Tiene que llevar carne de res, que en este caso es la proteína, y tiene que llevar la grasa, en este caso la figura de cerdo. Una buena carne de hamburguesa, ¿no? sí. Porcentaje más o menos de unos 60 a 30, ¿no? Se muele la carne y lo meten en una máquina, que es un cúter. Y en el cúter van las sales, van los nitratos, toda esa mezcla se hace, ahí se forma una pasta. Y esa pasta pues ya lo moldeas y de esa manera pues te queda una hamburguesa pues industrial. En tu casa o artesanal es diferente. Si tienes buenas prácticas higiénicas, no te va a durar lo mismo porque no va a tener conservantes, pero sí te va a prolongar mucho más el tiempo. Y pues va a ser más saludable porque esta hamburguesa te está dando es proteína, te está dando grasita prácticamente. Sí, tiene esto que ver un poco con la cuestión de que antes el pan tenía 4 ingredientes: harina, un leudorante, y hoy en día vamos al supermercado y vemos panes con más de 27 ingredientes. Sí, tiene que ver un poquito esto con la Oh, cuestión de reforzar colorantes, conservantes. claro, hay generalmente en las harinas, los productos de panadería es el propianato de calcio, que es un conservante y es para evitar la proliferación de los hongos, de los mohos. Ah, ok, Sí, o sea, los conservantes tienen sus ventajas y sus desventajas según el uso que usted le vayan a dar. claro. En medio de esa búsqueda de cómo aprovechar lo que más se pueda, el ingrediente o el alimento que buscan producir, sí se han generado como reducciones nutricionales y más como buscando un beneficio económico. Sí y no. Por ejemplo, se puede hablar de que cuando se hacen visitas a establecimientos, se han visto casos, ¿no? En muchas partes que vas al lugar, por ejemplo, y encuentras que en ese lugar están haciendo blanqueamiento de aceite quemado y lo están volviendo a envasar. El refrito. Estas personas que están haciendo esto, pues generalmente son personas que no están dentro del marco legal, están siempre dentro de la ilegalidad. Entonces uno dice, wow, cuando coges el empaque y miras que está embotellado y está parece un aceite como si no lo hubieran usado, porque está totalmente limpio, tiene un amarillito, pues digamos, más o menos bonito, lo están revendiendo. Por eso, pues, el papel importante de las autoridades sanitarias de hacer la inspección, la vigilancia, el control, y también que la importancia de que los vecinos, la comunidad, denuncie estos casos. Ahora, tratando de responder la pregunta que si se ha perdido o no se pierden las propiedades nutricionales. En el caso de los aceites, resulta que ciertos aceites liberan, digamos, sus propiedades nutricionales cuando se activan a cierta temperatura. Entonces hay aceites que tú puedes usar para fritar. Entonces el aceite está entre los 170 y los 180 grados y lo dejan por, digamos, 6 minutos, 7 minutos, meten las papas, pues le van a salir bien crocantitas, bien ricas, ¿cierto?
Listo, pero bueno, ¿qué pasa cuando el aceite se pasó, por ejemplo, de los 180 grados centígrados? Pues empieza a generar una serie de reacciones que son los peróxidos y estos peróxidos son cancerígenos. Entonces, en muchas partes, en otros restaurantes, uno observa que calentaron el aceite, lo dejaron enfriar, al día siguiente abrieron otra vez con el negocio y volvieron a trabajar con el mismo aceite, a fritar las salchichas, la papa, empanada, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces reutilizan el aceite de 2, 3, 4 veces. Funcionalmente, el aceite te va a servir, claro, lo vas a reutilizar y funcionalmente te sirve, pero nutricionalmente ya no te sirve. Se vuelve más nocivo, ¿verdad? Claro, es más perjudicial. Eso es lo que pasa cuando se le da un mal manejo a los alimentos. Por ejemplo, hay otros aceites que no se deben de calentar, se usan directamente, porque si ya los activas, se activan fácilmente con 80, 90 o 100 grados y ya a los 110 ya perdió su propiedad nutricional. Entonces, por eso esos aceites muchas veces se usan en las ensaladas. Por ejemplo, el aceite de oliva es uno de los. Otra cosa que te quería mencionar, nosotros tenemos dos tipos de alimentos, unos que son los organismos genéticamente modificados y los transgénicos, que hay una diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los organismos genéticamente modificados son los que han logrado llegar a la célula, llegar a los cromosomas donde está el ADN y modificar algo ¿cierto? De esa cadena. Y los transgénicos consisten en que vos ya tenés dos especies diferentes, coges los genes de una especie y los puedes introducir en otra especie. Todos los transgénicos son OGM, o sea, organismos genéticamente modificados, pero no todos los OGM son transgénicos. Es decir, los transgénicos, la diferencia es que se les ha añadido genes de otra especie, ¿verdad? Correcto, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Los organismos genéticamente modificados se crean precisamente o se elaboran para poder mejorar las condiciones, las características de los alimentos. Entonces, en este caso, hablemos del maíz. El maíz en Colombia, el 90% del maíz en Colombia son organismos genéticamente modificados. Es decir, la semilla la han modificado en un laboratorio y la han sembrado. ¿Y por qué la siembran? ¿Por qué hacen eso? Para mejorarle las condiciones al maíz, a este cereal, para que la plaga, la paloma, que están en el sector primario, que es el campo, pues no vaya a dañar, a comerse pues, el maíz, o que si los pájaros prueban ese maíz no les guste por alguna razón. Entonces es como mejorar eso, ¿cierto? Pero también tiene sus cosas malas. Hace algún tiempo yo no lo podía creer, me mostraron una mazorca grandísima de color negro. Y yo, ¿y cómo así? ¿Esta vaina qué es? No, es un cruce que hicieron. Una mazorca grande. Pero una grande, mazorca mutante. Mutante. Y esa vaina está buena y eso no olía mal, ni sabes cómo está, ni nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando nosotros consumimos esos alimentos transgénicos, no sabemos todavía cómo vaya a reaccionar en nuestro cuerpo. O sea, todavía no sabemos porque no ha pasado suficiente tiempo para saberlo, ¿verdad? Exacto, sí. Siempre ha estado como esta polémica entre si son buenos, si son la solución para el problema de hambre o es una amenaza para la salud pública. Porque, no sé, por un lado, no sé si han visto el documental Food Evolution, decían, bueno, porque la mayoría de nuevos medicamentos se basan en tecnología de recombinación de ADN y de proteínas. ¿Qué haríamos si la insulina es recombinante? O sea, ¿nos cuestionamos la técnica para esos medicamentos? No, porque para los alimentos sí, ¿no? O sea, como que hay siempre esta duda, ¿no? Y se decía mucho que hay unos riesgos de alérgenos o de toxicidad, pero digamos, supuestamente, ¿no? Hay estrictos controles para detectarlos si existieran. Había mucha oposición al arroz transgénico dorado, que tenía vitamina A y prevenía la ceguera. Se dice mucho que hubiera evitado mucha desnutrición en la gente pobre, pero que ya Australia y Nueva Zelanda lo aprobaron, le dieron luz verde a su consumo. Acabas de mencionar algo muy importante. Nosotros en alimentos siempre hablamos de los alérgenos y entre ellos se consideran que los cereales son alérgenos. Entre otros está pues el huevo, que estaban vendiendo huevo frito ya empacado al vacío. Que ¿cómo era eso, no? En este huevo están los camarones también, los crustáceos, la leche. El tema de la leche es muy charro, ¿no? Como la leche, yo me acuerdo cuando uno era más joven, se tomaba un vasado de leche sin problema. Con el pasar del tiempo, pues la leche ya la venden deslactosada, la venden con varios procesos pues diferentes y ya hasta uno ya no toma leche porque ya empieza a generar como problemas en la salud, como hinchamiento, a veces alergias, entonces pues ya ha cambiado mucho el sabor, ¿no? Por ejemplo, la leche clean en polvo.
ya no sabe lo mismo que antes. La leche clean de antes, vos la probás y que te queda pegada en los dientes y Suena muy sabía. rico. Exacto, y ya no, ya es como si fuera puro almidón de maíz o una harina pues de yuca, no sé. Entonces se han cambiado esos alimentos a hoy. Sí, sí. Por ejemplo, las personas que viven en el campo tienen una mejor calidad de vida saludable y por eso duran más años que las personas de la ciudad, porque las personas que viven en el campo se alimentan de los mismos alimentos que ellos mismos siembran, mientras que en la ciudad pues uno compra los procesados, los empaquetados. ¿Qué opinas con respecto al tema de lo fortificado? Después de procesar tanto un alimento y sacarle como todos sus nutrientes, volverlo a fortificar, o sea, como meterle vitaminas que no tenía el alimento, no termina siendo como una tontería, Como cuál producto, Dani, más o como menos? el arroz fortificado que le meten vitamina B, sí, unas vitaminas que, Sí, sí, lo que pasa es que ya ese proceso de fortificado se ve mucho en los productos secos, es decir, en las harinas de maíz, o harinas de cualquier tipo de cereal. Entonces, pues el tema de fortificados yo lo veo de una manera positiva, porque estos productos generalmente son dirigidos a personas que tienen deficiencias en ciertas partes de su salud, por decirlo así. El vehículo más fácil para suplir este déficit es por medio de estos alimentos. Hoy en día nosotros vemos, por ejemplo, yogures fortificados, ¿cierto? Con vitamina B1, B2. Vemos también, no sé el si has visto las frutilla. gomas. Ah, no, pero es que no. Si miras la etiqueta de ese producto, sí, todo está mal en ese producto. Ese producto lo fabrica, ¿tú sabes quién lo fabrica? No, Bueno, yo sí sé quién es, pero no lo voy a decir, ¿vale? Es una empresa muy grande y las propagandas que le hacen a ese producto son brutales. No sé si has visto propagandas de ese producto, que es en la playa, que sale el niño. Hacen como las propagandas de gaseosa del Papá Noé, ¿cierto? La bebida de la felicidad. La bebida de la felicidad, exactamente. Entonces, es lo mismo, pero pues ellos tienen un estudio y saben que el producto es malo, pero le pagan a la empresa de mercadeo y a comercial para que vendan. Y ellos tienen sus propios científicos para validar los estudios y promover ese pensamiento reduccionista de que es la culpa del individuo de la obesidad y lo que deben hacer es solo ejercicio para quemar las calorías, cuando tienes que hacer como 2 horas de cardio para quemar un pedazo de pizza. E ignoran las condiciones materiales y sociales en las que crece la gente. Le echan la culpa al individuo, sabiendo que la gente crece en una cultura de mala alimentación, donde la comida chatarra te bombardea de publicidad desde que son niños y evita que la regulan por el lobby que hacen en el gobierno, para que no suban los impuestos de las comidas chatarras, para que no haya un cambio de las etiquetas de los productos, donde se informe a la gente de todo eso. Claro, y si tienen ustedes la oportunidad de leer la etiqueta, los ingredientes están organizados del mayor al menor porcentaje del contenido de ese producto. mira que yo te iba a preguntar, por ejemplo, en ese tema de las bebidas, digamos que se han montado como que nada de lo que tenga azúcar es bueno, ¿sí? Ujú. Dentro de esos, ¿qué sería como lo mejor en algún caso dado? Yo te diría que no consumieras o no adicionaras azúcares. ¿Por qué? Si vas a consumir un azúcar, te diría que te comieras una fruta, Ajá, porque ya tienen un proceso y las frutas generalmente tienen su fructosa y la fructosa es una molécula, ¿cierto? Se endulza, que siente el dulzor y que también tu sistema digestivo lo va a consumir, le va a hacer digestión muy fácil. En vez de que la stevia, que algún otro endulzante comunes que hay, cómete una fruta más bien. ¿La miel podría servir? Sí, claro, la miel es natural de las abejas. ahora el tema es que sea Esa real, ¿no? sí, ese es el otro tema que sí, porque la miel es carísima. Una buena miel es costosa. Te iba a decir otra cosa con respecto a lo de las frutas. Entonces, no es conveniente licuar las frutas, porque cuando vos licuas las frutas, estás rompiendo esa molécula de fructosa y se te está partiendo en dos. Oh, Entonces, le estás poniendo más trabajo a tu sistema digestivo para absorber esa molécula. Entonces, por ejemplo, el mango. El mango tiene fibras. Cuando vos rompes esas fibras, pues le estás poniendo más trabajo también a tu sistema digestivo. Entonces, ahí lo importante es que no hagas jugos, porque cuando haces jugo de cualquier fruta, pues vas a romper esa molécula
que inicialmente es una y que tu sistema digestivo está enseñado para digerirla así entera. O sea, comerlas, no beberlas. Exactamente. Por eso lo menciona el doctor Carlos Jaramillo. Ese calvo es bueno. Ese. Sería como chévere que algunos recomendados de que no debería hacer la gente, como en el caso del jugo, o en el caso de elegir alguito que sea malo, lo que pueda hacer menos daño, de acuerdo a sus ingredientes y a lo que han desarrollado para que ese alimento esté allí en el anaquel. Lo que yo te puedo decir es que lean siempre la etiqueta del producto y entre menos cositas tenga, pues mucho mejor porque le estás dejando de meter menos aditivos al organismo. También darle la oportunidad a los emprendedores que tienen buenos productos, que son saludables y que no tienen adición de conservantes, de ningún tipo de aditivos. Muchas veces tienen productos buenos, pero pues no tienen la maquinaria para procesarlos pues, a gran escala y todo eso. Entonces, Productos artesanales que a lo buenos, mejor pueden ser saludables. mejores, ¿no? Claro, sí. No, mira que yo he conocido muchas personas que hacen ají, hacen chimichurris, hacen diferentes cosas y pues ellos lo buscan a uno para sacar el registro sanitario, ¿no? Entonces, pues yo debo de conocer qué es lo que tiene, los ingredientes. Y uno mira, y esta vaina es muy buena. Por ejemplo, conservan ellos los alimentos pues con el mismo ácido de los limones, por ejemplo, o con la cebolla. Y son productos que te duran normalmente refrigerados más de un mes. Wow, buenísimo. Entonces, pues eso también. Ellos muchas veces buscan, venga, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Qué son las buenas prácticas higiénicas? Ah, tengo que usar un tapabocas, tengo que lavarme, desinfectarme las manos, tengo que limpiar y desinfectar las superficies. Entonces, hay emprendedores que buscan aprender todo eso para aplicarlo en sus productos. Pero pues también hay personas que sacan sus productos, ¿cierto? Lo observé una vez en una tienda. Tienen un tarro grande, una tina así azul y tiene una llave en la parte inferior. Y va la persona a la vecina y le dice, "Ven, dame 1.000 pesos de aceite". Y ella misma lleva su tarro. Y ahí se lo embotella, se lo empaca. Pero ¿Sabe qué eso más estaría bien? mal. Claro, primero pues es un aceite que ha sido clarificado con no sabemos qué químico, ¿cierto? Y segundo, pues ahí hay un tema de contaminación cruzada porque no sabemos si el producto, si el empaque del tarro está limpio, está desinfectado, el manipulador, en qué condiciones tiene ese tarro. Digamos que fuera un tema de una marca de aceite X. Ajá. No vende el aceite en botellas, sino que se lo da a una tienda y esa tienda lo tiene en uno de estos bidones y lo vende así. ¿Se podría o sería malo? No se puede, ¿por qué? Es O que, sea, bueno, toca eso usar ya plástico. resulta Mm, que los productos obedecen a tres cosas. Obedecen según la manera en la que se vayan a comercializar, ¿cierto? Entonces, hay productos que son de uso gastronómico, que vos no tenés que cumplir con una resolución porque vos lo fabricás y lo repartís directamente a los casinos. En los casinos es donde se preparan los alimentos. Si yo, por ejemplo, tengo mi restaurante y yo tengo 5 sucursales y yo vendo, por ejemplo, una salsa o helados, entonces yo tengo un lugar donde hago mi salsa, mi helado, yo lo empaco y se lo distribuyo a mis 5 sucursales para que lo usen de manera gastronómica. Entonces, digamos que de esa manera no necesito cumplir con una resolución de rotulado y etiquetado, ¿cierto? La segunda, si es un producto que es importado, cuando yo traigo un producto de otro país, sirve como materia prima de otro proceso, de otro producto. Entonces, supongamos que yo tengo una venta de cereales de Chile y traigo el maní y traigo la avena. Cuando ingresan al país, va a ser ese producto usado como materia prima para sacar el cereal mixto, por ejemplo, el mío. Entonces, en ese caso, no necesita cumplir con rotulado etiquetado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando me mencionas ese caso, supongamos que compras el cuñete de 22,5 litros de aceite. Lo compraste en un almacén de cadena. Cuando ya lo compraste ahí, él obligatoriamente tiene que cumplir con la resolución 5109, que es rotulado y etiquetado. ¿Por qué? Porque está siendo comercializado hacia la comunidad. Entonces, yo lo compré
me lo llevo para el negocio y entonces llegó mi vecino Iván y me dijo, vea, dame 2.000 pesos de aceite en este pocillo. Esto no es permitido, es una mala práctica, porque cuando yo ya estoy haciendo esa práctica, estoy incumpliendo con el rotulado. Primero, la 5109 y segundo, estoy generando contaminación en el producto. Entonces, no se puede hacer de esa manera. Y no es emprendimiento ahí. Ah, no. No, ahí no es emprendimiento. En el sector de alimentos se ve todo. Cuando uno escucha, por ejemplo, que la atún salió con forma de cartón, no sé si vieron esa noticia, Ah, sí, sí. o que, por ejemplo, se fue un roedor en base de... Ay, Cuando uno está en el sector industrial de alimentos, uno puede dudar que sí puede haber pasado ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de plagas en las plantas de alimentos no quiere decir que no existan. Las plagas siempre van a existir. Lo que hacen las industrias de alimentos es controlar la presencia de estas plagas, prevenirlas. Entonces, las empresas se cuidan muchísimo en eso. Aparte de los manipuladores, está el personal de limpieza y desinfección, pero pues no quiere decir que no, de pronto un manipulador de alimentos llegó de mala gana, ¿cierto? Y usted como supervisor le dijo, vea, vaya, encárguese de surtir la máquina, por decir. Y entonces pues no le gustó como le dijiste, y entonces cogió y le echó algún roedor, o cogió y le echó algún químico, ¿cierto? Entonces pues puede llegar a pasar. Por eso hoy en día en las empresas se habla del programa de bioterrorismo, y es tomar las medidas de control para evitar este tipo de ¿Bioterrorismo, dices? programa de bioterrorismo. Sí. Ah, ok. Otra cosa que les iba a mencionar era el tema de la carne. A la carne generalmente le agregan nitritos. Generalmente en los expendios donde no hay control manejan este tipo de conservantes hacia el aire libre, y ellos no manejan una jeringa, una gramera, sino todo es al ojo. Le agregan un poquito más o échele más. Échale una pizquita. Una pizquita, pero una pizquita para Iván es una cosa, para mí es otra cosa y Sí, no sí, es la misma pizca. En estas carnicerías hacen muchos procesos, hacen chorizos, costillas ahumadas. Entonces, pues el proceso de una costilla ahumada es muy diferente. Pues una costilla ahumada es un horno grande, la meten y tiene que cumplir un periodo de tiempo para que se ahume. Eso es una verdadera costilla ahumada. Pero las costillas ahumadas le agregan estos colorantes, estos nitritos, y entonces ya te la ponen bien bonita. Vea, coma costilla ahumada, pero no es ahumada, es la carne de cerdo que le han agregado esos aditivos. Y en los chorizos, mucho cuidado también cuando coman chorizos, porque en los chorizos son embutidos y generalmente los embutidos son restos de muchas carnes y muchas veces pueden ser carnes de dudosa procedencia. Carne de caballo. Carne de gato. Sí, sí. No, nunca sabe. Entonces, yo cuando voy a un restaurante, cuando mi esposa me invita a comer, uno ya empieza a mirar todas las condiciones, el manipulador de alimentos, que no tenga la uña larga, que tenga el cabello recogido. Debe ser difícil para tu esposa ir contigo a lugares de comida porque todo lo estás analizando, ¿no? Más o menos, más o menos. No, en una ocasión, yo no sé si usted la ha pasado, pero en plan familiar, fuimos a un pueblo. Había un establecimiento que vendía sancocho. Tenían las estufas, las ollas bien grandes con sancocho prendidas. Y arriba de la estufa había un tubo que es el que saca el humo. Mi esposa era la que estaba al frente. Cuando ella me dice, ve amor, ¿qué es eso? Y yo, pues no, eso es un tubo que bota el humo. No, lo que está por el tubo. Cuando eran dos ratones que bajaban y cerca la olla y volvían y se subían. Y resulta que en ese momento apenas nos estaban sirviendo los sancochos. Y nosotros, no vamos a comer aquí. Entonces, claro. No, eso uno mira muchas cositas. Claro, claro. Les quiero mencionar también otro que pasa mucho en el sector de pastelería. En el sector de la pastelería, yo no sé si ustedes han visto las tortas que son súper, súper bonitas, súper bien diseñadas, con colores, con imágenes, con figuras bien definidas. Por ejemplo, el matrimonio. Resulta que estas tortas muchas veces les agregan una capa endulzante. Y esta capa endulzante muchas veces no es endulzante, sino es un compuesto que es una pintura para uso de construcción. Entonces, ha pasado que en una panadería muy famosa, el niño se enfermó, lo llevaron al hospital, resulta que el hospital
le notifica a la entidad territorial de salud y va a hacer la visita a ese lugar, revisa las materias primas y encuentra como 5 tarros de pintura que son para uso de construcción. Y resulta que lo estaban usando en esas torres. Voy a cambiar aquí un poquito el tema. Dale. Veía otra de las problemáticas, que se está acabando la superficie agrícola debido a la urbanización, la salinización y la desertificación. Está haciendo que se acelere. Y a esto se le suma el cambio climático a través del aumento de temperatura y la disminución del agua. Entonces se pone complejo porque los recursos se acaban y la forma de globalización en la que estamos es inviable a futuro, porque se requieren los recursos de 5 planetas para que cada persona viva como el promedio de un estadounidense. Entonces, aquí es donde se pone complejo para que la gente tome un poquito de conciencia. Yo le agregaría algo, y es el tema de los monocultivos. En el valle, no sé si sabes que el valle es productor de caña de azúcar. Para que la gente sepa, el Valle es un departamento dentro de Colombia, productor número 1 en Colombia de caña de azúcar. Entonces, uno de los problemas de la tierra es el monocultivo. Las tierras se enseñan solamente una especie de cultivo. En este caso, en el Valle del Cauca es la caña de azúcar. Si tú quitas la caña de azúcar y vas a sembrar otro producto, probablemente no se te vaya a producir en las mismas cantidades, teniendo los mismos beneficios que la caña de azúcar. Otro monocultivo son los pinos. Entonces, resulta que el pino absorbe muchísimos nutrientes del suelo y muchísima humedad. Entonces, el pino va a llegar hasta un momento en que ya hasta el pino no se va a dar, termina dañándose la tierra totalmente. Vuelve el suelo estéril, ¿verdad? El pino. Exacto. Estaba investigando las soluciones que había a esta problemática del suelo y de la falta de recursos. Vi varias cosas. Uno era la hidroponía de baja tecnología, que era permitir cultivar plantas en ambientes áridos, es decir, un cultivo sin suelo, donde se empleaba 90% menos agua y se requería 75% menos espacio. Tienen un sistema como de tubería que dosifica por medio de un dispositivo el agua y lo convierte como en gotículas, como en una especie de aerosol, para poder darle el suministro de agua necesario para que las plantas no vayan a morir. Otras de las soluciones, promover un poco más el consumo de quinoa y de garbanzos, ya que eran más resistentes al cambio climático, requieren 1/3 menos de agua que el trigo. Y otra que promovían era el consumo de algas. En Asia se comen mucho. Como crecen en el mar, no necesitan tierra ni agua de riego y crecen más rápido. Incluso se habla de la moda azul, que es, digamos, no en el tema de comida, pero en el tema de la ropa y accesorios a base de algas. Otra muy buena es el blockchain, este sistema de las criptomonedas, pero hecho para negocios. Por ejemplo, en el café se hace el proceso directamente entre el agricultor y el consumidor. A través de la cadena de bloques hay más transparencia. Entonces hay un sistema que se llama Fairchain. En Etiopía, pequeños agricultores se quedan con el 45% de la ganancia, 4 veces más que si una multinacional se encargara de la distribución. Entonces son como pequeñas soluciones que podrían ayudar a ese tipo de justicia social dentro de la cadena de los agricultores y de mejorar las condiciones de los recursos. También se habla mucho de la tecnología nuclear. La tecnología nuclear no es lo mismo que los transgénicos, como tú me habías aclarado, ¿verdad? Se expone la comida a radiación para destruir bacterias, virus o insectos. Por ejemplo, se altera el ADN de las plantas para que no maduren tanto o no envejezcan y usan menos energía de la normal. Por ejemplo, en Benín se involucró a 5.000 agricultores y aumentó el rendimiento del maíz en un 50% y redujo los fertilizantes en un 70%. Esas son técnicas de fijación de nitrógeno, mantiene sistemas de suelo y agua saludables. Entonces, esto de la tecnología nuclear en la comida me parece interesante, aunque no sé tampoco, así como con los transgénicos, qué efectos pueda tener, ¿verdad? En Bangladesh usan una variedad de arroz mejorado que madura 30 días más rápido de lo normal. Y se hace mucho para la cuestión de las plagas, algo llamado el insecto estéril, que evita que las plagas de insectos se reproduzcan. Lo que hacen es una cría masiva de insectos de una especie macho y lo esterilizan. Después los liberan y hacen que se apareen con hembras que copulan una sola vez en la vida. Entonces, de esa forma acaban con la propagación de estos insectos. Aunque dicen que una desventaja de eso es que los insectos como que crean nuevas resistencias y pues eso puede afectar un poco la biodiversidad. No sé si la carne cultivada tenga algo que ver con esto de la tecnología nuclear. La carne cultivada, no sé. Es muy nuevo. La carne cultivada básicamente, ¿qué es? Una carne que crece en el laboratorio a partir de células madres. Entonces, lo que hacen es extraer células madres de animales vivos sin maltratarlos y con eso hacen el crecimiento de la carne. Incluso ya se vende, aunque es muy cara por todo el proceso.
estaba mirando si la carne cultivada era, digamos, una opción a futuro, digamos, entre ser vegano y no comer carne a una carne cultivada que le pueden incluso quitar lo malo de la carne y dejar una carne 100% animal, sin el maltrato animal y aparte sin las consecuencias de emisiones. Las emisiones de la ganadería afectan el 15% de los gases de efecto invernadero. Me da la impresión que eres vegano. No, mira que no, pero sí tengo una prima vegana. ¿Vegetariano? Intento ser vegano, pero la verdad no, no he podido convertirme. Bueno. Sí, nada como la carne, nada como la carne. ¿Tú crees que sería una buena solución comer carne humana? Uy. No me entiendo. O sea, reducimos la población. Pues depende. Carne de muerto. Va a salir que hay un estudio en China que comen eso, ¿o qué? No los voy a invitar a cenar, los voy a fortificar. No, pero ¿sabes qué es lo peor? Que un profesor en una cumbre de Estocolmo propuso que comer cadáveres humanos para luchar contra el cambio climático. O sea, hasta eso han llegado, ¿no? Pues, pucha. Bueno, yo voy a hacer como una pregunta que ahorita me había surgido y es, ¿qué están haciendo desde el gobierno para que desde tu profesión se enfoquen en el tema de mejor nutrición para la población? Ahorita en ese momento lo que está, digamos, en boom es esta nueva resolución que la mencioné, la 810, para que las empresas modifiquen el empaque, el rotulado y etiquetado de su empaque primario. Por otra parte, pues con el nuevo gobierno, el nuevo presidente que está, pues hay unas propuestas para hacer que haya menos desnutrición en muchas zonas descentralizadas del país. Entonces, zonas que son zonas rurales. Eso es bueno, primero, pues para nosotros también, para los ingenieros agrónomos, para los médicos veterinarios o zootecnistas, porque puede desencadenarse una serie de empleo que en este momento no hay, porque las profesiones de nosotros están muy mal pagas. Entonces, vos ves un ingeniero de alimentos ganándose un poquito más que el mínimo, el zootecnista también. Este plan de alimentación es para reducir primero la desnutrición y también vincula mucho a estos sectores profesionales que siempre han estado como que muy apagados. Qué bien. Bueno, yo tenía una pregunta. Tengo entendido que la ingeniería de alimentos abarca también la parte de microbiología. Sí, total. ¿Ha considerado de pronto la industria ampliar los probióticos a otros alimentos? Porque tengo entendido que están muy pocos, yogur y por ahí uno que otro. Los probióticos ayudan al microbioma, que son 100 billones de bacterias que están en el estómago, tienen 40.000 neuronas y que funcionan como un segundo cerebro, que influyen incluso en las decisiones que tomamos de comportamiento y alimenticias. Bueno, hay empresas, son especializadas en probióticos y tienen sus áreas de investigación y desarrollo. Están trabajando pues en el desarrollo de esos nuevos productos. Sin embargo, el conocimiento sobre estos temas lo tienen muy pocas personas. Okay. Y generalmente se encuentran en el sector lácteo. Claro. Como para cerrar, una pregunta para el público, como para que reflexionen un poco. ¿Ustedes creen que son estas soluciones que hemos dicho suficientes para los problemas de recursos, de obesidad, de hambre? ¿O se requeriría más bien un cambio de sistema que no busque únicamente la rentabilidad y el crecimiento infinito y descontrolado? Porque esto no solamente pasa en la industria alimenticia, pasa en todas las industrias. Todas las industrias actúan de forma amoral. No están buscando una intención buena o mala, simplemente están buscando rentabilidad. Y cuando buscan solamente rentabilidad, se pasan por encima de la ética, perjudicando la salud de la sociedad. Es muy triste que haya más gente muriendo por obesidad que por violencia. Aquí los dejo con la canción Alma Azucarada de Ave Sol. Si están viendo esto en YouTube, con algunos datos bastante preocupantes. Nos vemos en el próximo episodio. Y que se va al cielo con el alma azucarada. Ponle un vasito de agua junto a la tumba, que le va a dar sed por la que no se tomaba nunca.